La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Fernando Camaño, él fue superintendente de salud, es actualmente miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y secretario de Seguridad Social también de la Fuerza del Pueblo. Muy buenos días, Fernando. Buenos días, Ramón. Buenos días, Jacqueline. Hola, Fernando. Qué gusto que esté otra vez con nosotros. Gracias, un gusto estar con ustedes. Sí, aunque Fernando anda ahí con todas las leyes de seguridad social, sí. Y ese es el tema principal, pero yo quisiera comenzar en sentido general con el tema político, de cómo ve el país, de cómo ven ustedes la situación de la Fuerza del Pueblo. Ayer yo vi una encuesta que muestra a Abinader 70 y pico y que ganaría como con 60 y pico. Mira, en realidad lo importante, lo que tú acabas de señalar, es la situación política y lo que estamos viviendo. Si nos vamos al último discurso del presidente, que fue el 16 de agosto, donde no tiene que rendir cuenta, pero pudo perfectamente coger el anterior y poner la grabación y hubiese sido prácticamente lo mismo. Lo que más preocupa de la situación política es la enajenación que hay, la abstracción de la realidad que tiene la administración presente y el presidente de la República en particular. Eso es lo que está sucediendo. Fernando, y eso no es común a los gobiernos siempre, que desde Palacio se ve una realidad y los funcionarios ven una realidad muy distinta a la que vive el pueblo. Eso es cierto, Jacqueline, pero hay algo que demuestra en lo concreto si lo que tú dices tiene un aval, tus obras. No me refiero solamente a las obras físicas, sino a los avances, ¿entiendes? Entonces, tú ves que no hay ningún tipo de logro que se pueda exhibir en 2 años. No lo hay, y no estoy exagerando. Lo único que tenemos es una propensión al gasto enorme. Solamente en lo que va a este gobierno son 2 billones de pesos que se han gastado, y la justificación son lo que ustedes comentaban hace un rato: gastos superfluos, en abundancia, sin licitaciones, haciendo lo mismo que hizo el gobierno pasado en muchos aspectos. O sea, lo que vemos es que lo que se ha criticado se está repitiendo, es más de lo mismo. Pero en este caso yo creo que es más peligroso, porque también una propensión al endeudamiento brutal, brutal. Y hay cosas que, porque lo heredaron, le han permitido decir que estoy trabajando. Por ejemplo, que le falta creatividad. A todos los programas sociales les cambiaron los nombres, pero los mismos son piezas de tropiezo, son escándalos permanentes, y tú ves que no quieren mirar para atrás en ese sentido. Esos escándalos usted no lo veía cuando el Gabinete de Política Social del expresidente Fernández, nuestro líder en la Fuerza del Pueblo, usted no vio escándalos en los programas sociales. Sin embargo, usted lo ve en la pintura, lo vemos en duplicación de tarjetas, lo vemos en bonos navideños que no se entregan, vemos un desmembramiento del Gabinete de Política Social, inclusive pleitos internos. Usted ve que está Antonio por un lado, la señora Reyes por el otro, y es tan particular lo que está pasando, que usted ve que la oficina de Tony se llama Oficina de Política Social, no de Coordinación de Política Social, ni anclado por un vicepresidente de la presidencia. O sea, realmente es del interés solamente, a nuestro juicio, proselitista. Te puedo poner algunos ejemplos. Mira lo que pasa con SENASA. Todos queremos la universalización de la cobertura de salud. Todos las deseamos. Pero entonces usted ve discutiendo en el CES y en otros foros el tema del artículo 7 de la ley. El artículo 7 define cuáles son los regímenes de financiamiento. Pues resulta y viene a ser que ya no hay sector informal. Si tú lo ves y vas a la definición, te das cuenta que 5.800.000 personas tienen tarjeta o cobertura del plan básico de SENASA. ¡Qué bueno! Entonces tenemos el 97% de la población cubierta. Y el tercer régimen de financiamiento, lo que pueden pagar y tener a su vez un financiamiento, un cofinanciamiento o un subsidio del gobierno. Entonces, ¿qué esto quiere decir? Si no solamente hay los que tienen condición de trabajan por cuenta ajena y otros con cuenta propistas, esas son las dos que quedan ahora mismo. Le está diciendo usted que o la pobreza subió a extremos increíbles o esa base de datos es sujeto a arqueo y auditoría.
los recursos y esa ley, lo que tenemos como sistema de salud en este país, es un sistema de financiamiento a la salud. Si no existiese, un 4% no sería suficiente, como el caso de lo que sucede en educación. Pero bien, volviendo a lo de SENASA, nosotros pedimos, y escuchamos hace un rato a Paliza hablando de que una auditoría perfectamente se puede motivar, se puede realizar con motivos no de que haya dolo o sospecha de dolo, sino de que las cosas se hagan mejor o se mejoren. O sea, que haya oportunidad de mejora en lo que estás haciendo. Pues nosotros entendemos que esa cartera nueva, que llega a 5.85 millones, sea auditada. ¿Por qué? Porque en ella no intervino tampoco, y violándose las normas, se está violando la ley, pero violándose las normas en cuanto a la selección. ¿Por qué se está violando la de ley? pobreza? ¿Por qué está violando la ley? De pobreza. Pero no tienen un mapa de pobreza, el CIUBEN y a eso voy. Mira, en el 17 se hizo el último barrido censo de pobreza que realmente tiene la certificación del Banco Mundial. No se ha hecho otra. Suerte que contamos con las encuestas que hace el Banco Central. El Banco Central dice que aproximadamente hay 5.5 millones de pobres, unos 300 y tantos mil en pobreza extrema. Entonces, si el banco dice que es la única información oficial que se tiene, que como pobres tenemos esa cantidad, resulta viene a ser que más del doble merecen tener cobertura subsidiada 100%. Algo pasa en esa base de datos. ¿Qué decimos nosotros? Que esto puede ser perfectamente una base de datos con propósitos proselitistas. Lo que está sucediendo con el interés de el deseo de proponerse de nuevo a la candidatura presidencial, está motivando muchas distorsiones, entre las que acabo de mencionar en los planes sociales, en los programas sociales, que no se van a auditar, que nadie va a caer preso, que solamente hay un pronunciamiento de parte de la Oficina de Ética, de nuestra amiga Milagros Ortiz, y de ahí no pasa. Entonces, es más de lo mismo, pero por esa razón, Ramón, no se quiere mirar para atrás. Entonces, en todo esto lo que vemos es no una burbuja nada más, es una enajenación de la realidad. No la quieren ver, pero sí ver encuestas como la que tú mencionabas, 68%, 70% de aprobación. No están yendo al supermercado, no están yendo al colmado, no están yendo a los mercados. Y no tienen idea, suerte que se comenzó por lo menos a hablar en este caso, que uno de los empresarios, en este caso el presidente del CONEP, llama a un aumento general de salario, más bien un aumento de salario por empresas, no de ley. Bien, déjenme decirle que entre las cosas más cruciales que no se tocan en el sistema previsional, y vuelvo a traer la seguridad social, porque ha sido y es la tablita de picar carne, como dicen los... El banquito. El banquito. El sistema previsional ha mantenido la tasa de riesgo de nuestro país en niveles aceptables en el promedio latinoamericano. ¿Por qué? Porque tiene fuentes internas de financiamiento que es la seguridad social, nuestros fondos de pensiones. Pero nadie lo quiere ver desde el punto de vista de lo que vamos a recibir. Lo quieren ver de que esa estabilidad hay que defenderla, de que el sistema previsional hay que defenderlo, cosa que nosotros estamos de acuerdo. Pero sobre la base de ¿qué? De sacrificar con un 24% de tasa de reemplazo a lo que aportan esos fondos. No. Entonces, eso hay que discutirlo y hay que llevarlo a puntos donde por lo menos... Traduciendo eso, Fernando, lo que significa es que el que se retire lo que va a recibir es un 24% de su salario. Como mucho hoy. Como mucho hoy. Fernando, ¿y a dónde se va a discutir eso? Mira, ahora mismo el CES lo está discutiendo, el Consejo Económico y Social. Nosotros preferimos hacer nuestros aportes a través de la comisión bicameral. Al fin y al cabo es el Senado el que tiene la responsabilidad de modificar esa ley. Pero esa ley se modifica o no, tiene una gran cantidad de aspectos de mejora, oportunidades de mejora en muchos aspectos. Pero bien, volviendo de nuevo entonces al tema, no me quiero desviar de la importancia que tiene el previsional para las posibilidades de financiamiento del Estado y el desdén que ha habido en discutir lo que sí es fundamental: bajos salarios,
baja baja densidad de cotización. Y me explico qué es eso. Baja tasa de cotización es que usted, en su vida útil, vida laboral, tiene un periodo en el que aporta y otros no porque está desempleado. Ustedes saben cuál es la tasa el porcentaje de la tasa de cotización para una persona promedio en la base de datos nuestra, 46%. ¿Qué quiere decir eso? Que la mitad de su vida útil hasta ahora, de toda esa población, la mitad no ha cotizado, la mitad del tiempo. Así no es posible. Entonces, aquí hay que mejorar no solamente el tope o los salarios promedios, no solamente eso, que es fundamental. Si se incluyeron tarde, Fernando, entonces, ¿cómo se va a hacer? Porque los que llegaron tarde no pueden tener la misma cantidad de cotizaciones. Hay dos factores que te ayudan a la tasa de reemplazo, subirla. Que empieces temprano, como bien tú dices, y que te vaya tardes. O sea, te vaya tarde o que te pensionen tarde. Que en esta no te desemplees. En esta sociedad hablar de que se aumente el año de pensión es un absurdo. Nosotros pasamos en Francia y te quema París, y ustedes lo han visto. Pero en el caso de ser una población joven, promedio, no es todavía un factor fundamental para aumentar la tasa de reemplazo. Se debe hacer es con la estructura del empleo. O sea, el sector nuestro tiene una forma en que se ha manejado todos estos años, con la precariedad del empleo y la rotación en el puesto de empleo, que no ha permitido, Ramón, que se eleve esa densidad de cotización. Este gobierno empezó con un 46.8%. ¿Hay de dónde elevar esto, Fernando? Voy a esto. 46.8% era la densidad de cotización cuando empezó este gobierno. Está en 43%. Eso te dice que el mercado laboral es más precario que cuando empezaron. Eso desmiente lo que dice el gobierno de que ha aumentado el empleo, que lo desmiente también. O sea, seguridad social, así como ayuda, así te evidencia. Es reveladora. Claro, por eso hablé también de que como me dicen ahora que tenemos un 97% de cobertura en salud poblacional, y de esos 5.85 millones de personas son aquellos que califican, según el artículo 7, como pobres, que ganan menos, o más bien no es que ganan porque trabajan por cuenta propia, que tienen ingresos promedios por debajo del salario mínimo nacional. El resto no existe. No existe el sector informal en este país, a juicio de SENASA. ¿Cuál es el problema? Nosotros lo denunciamos el año pasado. Vamos a ver. Una afiliación masiva por teléfono. A ti no te llamaron, a mí me llamaron. Se cogieron bases de datos y llamaron a Villegas y todo el que llega. Y el que no tenía le dieron. Es decir, no había un criterio establecido. Ninguno, solamente masificar esa base de datos. La pregunta es si todos son dominicanos. Porque yo tengo un problema serio en esto de análisis. Señores, no es el discurso del presidente que me preocupa. Son las expresiones y las declaraciones públicas, las que sí evidencian la real situación y lo que pretenden. ¿Públicas de quién? Del presidente, por ejemplo, cuando dice que él es incondicional de la ONU. Eso tiene implicaciones enormes en términos de política. Cuando el secretario de Interior y Policía dice que no puede poner un policía en cada puerta. Eso tiene implicaciones enormes de impotencia, ¿verdad? Cuando el ministro de Economía dice que la política migratoria no puede estar atada al odio, te está diciendo cuál es su percepción de la realidad. Entonces, todo esto tiene sus resultados. Los resultados te dicen a ti, es preferible no oír los discursos. El resultado, la conclusión, oye lo que declaran. No, pero la acción es más importante. Espérate, oye lo que declaran y luego observa lo que hacen. Entonces, es ahí que está la cosa. En términos políticos nosotros entendemos que están disociados con la realidad. Ayer, por ejemplo, un chofer va y me dice, señor Camaño, mire lo que acaba de comprar. La patica de cerdo es más barata que la pata de vaca. Sí. Y eso es lo que está comiendo nuestra gente, o pico y pala. Vaya a ver, me enseña, 2 libras. Eran 300 y pico de pesos. 300 y pico de pesos. Pero usted va a buscar, y es cierto, usted va a buscar el pollo. O sea,
la inflación, y lo mencionaste, Ramón, hace un rato, el IPC interanual está en 17%. El índice de precio del consumidor. El índice de precio del consumidor. O sea, estamos en crisis para una cosa y estamos en bonanza para otras. ¿Dónde estamos en bonanza? Son dos países. Son dos países. O dos visiones. Son dos países en una sola cabeza. Y en esto yo señalo directamente a la presidencia de la República, porque él es el líder de su gobierno y él nombró su gente. Y en los ministros se ven resultados como los que yo le estoy diciendo. Graves, graves. Mire, el tema de Siubén, vuelvo y le insisto, nos preocupa. No se ha hecho un barrido, no se ha hecho el censo de pobreza. No quieren ellos mismos decir, con sus mecanismos, que los tienen, el aval internacional que tiene Siubén y las normas, para decir si tenemos estos núcleos familiares en condición de pobreza extrema o en pobreza moderada. No quieren hacerlo. El último no se logró, reitero, y se gastó $10 millones en eso. Sin eso, tenemos que utilizar los números del Banco Central, que por lo menos no nos los deja de publicar. Entonces, volvamos a esto. Debe hacerse un arqueo a esa base de datos. Antes de un eslogan, SENASA lo utilizaba. Tu salud no es mi ganancia es tu salud, ¿verdad? Mi ganancia es tu salud. Pues yo te voy a decir algo, en los últimos 18 meses, al cierre de mayo, tenía ganancias el régimen subsidiado por 300 y tantos millones. ¿Cómo es eso? ¿Qué pasa? Cuando eso sucede, tú tienes que revisarlo. Pero no es venta de servicio a tercero, ¿no? Y pérdidas en el contributivo de 1.400 millones de pesos. En el contributivo. Pues no lo es. No lo es. A mayo, casi 400 millones de pesos en beneficio. Yo me pregunto, uno, o quieres mantener el mismo esquema de operaciones con los ingresos que te llegan por subsidio y tener beneficios por ahí, yendo en contra de la filosofía del SENASA, o dos, tú quieres tener una base de datos agradecida para un proyecto reeleccionista. Eso es grave. La seguridad social no debe utilizarse. Se está utilizando por razones económicas, de política de endeudamiento, de mantenimiento del riesgo país, todo lo que tú quieras. De cofinanciamiento a los hospitales, a los proveedores de servicios de salud por un lado, al sector privado de la salud, bien, pero no los puedes utilizar para temas políticos. No los puedes utilizar de esa forma, porque no solamente le viola la ley, las normas, sino estás abusando de los recursos escasos, porque siempre lo son escasos. La seguridad social en salud debe ser un hecho con el 100% de la universalización. Pero o como dice la ley, o como realmente pueda ser transparente, que no haya opacidad, que se pueda auditar, señor Paliza, yo le pido que ese sea un motivo de arqueo y ver quiénes son y por qué están ahí. Porque no es posible que entonces no hay sector informal en este país. Chequen los números y se van a dar cuenta que estamos hablando de algo grave. Con tu permiso, Fernando, esta conversación está muy interesante. Vamos a una breve pausa y retornamos porque tenemos otros temas de interés con el licenciado Fernando Camaño. Bueno, señores, continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con un experto, el licenciado Fernando Camaño. Fue superintendente de salud y riesgos laborales y actualmente es secretario, además de sus funciones privadas, secretario de Seguridad Social del Partido Fuerza del Pueblo. Durante todo este tiempo, Fernando, incluso del gobierno pasado, y se ha estado hablando de manera consistente de una reforma a la ley de la seguridad social, pero no se ha llegado a un consenso. Todo el mundo dice que es necesario, pero alguien tendrá que pagar. Y nadie quiere pagar, y nadie quiere que le ajusten nada. Entonces, la experiencia que tenemos desde la implementación de la ley hasta ahora, y la experiencia como superintendente de salud, ¿cuál es la reflexión y qué es lo que se debe cambiar y si procede ahora esa modificación? Mira, en efecto hay que cambiar algunos o ajustar algunos articulados. Sin embargo, recordemos que la ley ha sido modificada, ha estado siendo mejorada. ¿Con qué? Con otras leyes, la 1320, la 397,
varias leyes que la han mejorado. Entonces restan artículos como el 24, que tiene que ver con quién tiene el poder de veto. El poder de veto ahora mismo no lo hay, es un consenso. Si no hay consenso de los tres, no se da. El Estado no tiene opinión ahí. Te puede perfectamente, sector empleador y trabajador, decir no. Bien. El 7, sobre los regímenes de financiamiento, porque estamos viendo que ya no hay un subsidiado, un régimen contributivo subsidiado, por lo menos de facto, de hecho, lo que acabo de explicar. El 60, que debería ser ampliado, porque solamente con una tasa de reemplazo preestablecida, cumpliendo con el convenio 102 de la OIT, tenemos dignidad como país. Estamos por debajo de México, de Haití, en lo que tiene que ver con tasa de reemplazo. Ahora, eso amerita un pilar solidario. Nosotros tenemos... ¿Qué es eso? Pagado por el Estado, impuestos. ¿Y hay? Porque no puedes cargárselo a una estructura empresarial como la nuestra, por lo que decía. Tampoco puede cargárselo a los exiguos y precarios de cebolla, como le llamamos, salarios de nuestra gente, que son la gran mayoría. ¿Y cómo se hace en otros países? En otros países se combina, son mixtos, sistemas mixtos. Nosotros estamos reflexionando sobre ese punto, tenemos propuestas que en su momento se van a presentar. ¿Por qué? Depende de lo que tú me acabas de preguntar. ¿Cuándo y cómo se modifica esto? El CES está en esas disquisiciones todos los días, semanal prácticamente. Pero la Comisión Bicameral también está trabajando. Hay 29 artículos en que se pusieron de acuerdo y con los que nosotros estamos de acuerdo como partido, como secretaría. En eso podríamos en algún momento... Perdón, y ambos cuartos, porque siempre se habla solo del tema previsional, pero y la parte de la salud. A eso voy. Mira, el convenio 183 de la OIT también exige ciertas condiciones para el subsidio de maternidad y lactancia. Yo les decía hace un rato cómo nos han sacado como sistema beneficio del Estado, tanto por el tema del financiamiento al Estado como por el pago a todo lo que es el sistema de salud dominicano, o sea, el financiamiento. Esto se ve clarito desde la pandemia. Antes de la pandemia, Danilo Medina, en una triangulación, hizo una operación de 70.000 millones de pesos. Fase 1 y fase 2, para pagar el tema de la pandemia, vino de fondos de inversión, de reservas invertidas, de Idopril. 40.000 millones, creo. Sí. Entonces, todo por no afectar el financiamiento, el perfil de la deuda, y el gobierno no se endeudara en dólares, ni se endeudara con no residentes, como no quiere o como recomienda el Fondo Monetario, que le dé preferencia al financiamiento interno con residentes. Eso tiene una explicación. Pero bien, te hablaba del 183 porque resulta y viene a ser que se está dando lo que nunca había pasado. En esta semana, me parece, el gobierno central le acaba de otorgar 600 millones a la CISARRIL para que pueda pagar el subsidio de maternidad y lactancia. ¿Qué se hizo toda la inversión de reserva que dejamos? ¿Cuánto dejó de reserva, Fernando? Nosotros cuando dejamos en el 2015, en marzo, después de 8 años, 3 meses en el puesto, 2.200 millones de pesos en reservas invertidas en bancos privados. La administración pasada creo que la dejó en 400 millones y esta la tiene en 0. ¡Oh, Dios! Entonces, por eso tuvo que haber un aporte del... Claro, entonces, se dice que hubo la entrega de los estudios. Nosotros no lo ponemos en duda. Pero parece que esos estudios no estaban bien elaborados, porque ha habido insuficiencia de dispersión o de pago para ese subsidio. Entonces... Pero perdón, eso no va a ser de una vez. Espérate. De aquí a 2 años va. Lo que pasa es que queriendo cumplir con el 183, del convenio 183 y decir que hacen algo, se procede. La política tiene que tener sus manos un poco distantes de los sistemas de seguridad social en todas partes del mundo. Porque lo fundamental es el equilibrio financiero. Bueno o malo, lo que tú recibas, si tú juegas con eso, se va al traste todo. Entonces, ese es un caso que te dice, bueno, de haber sido succionados en recursos, y todavía lo es, porque señores, el 90% de lo que va
a las ARS, el 90%. O sea, de lo que Tesorería distribuye, el 90% tiene que gastarse en salud. El otro 10% tiene que dar para administración de las ARS, sea en régimen subsidiado como en el contributivo, y un margen. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el sistema de salud privado y el público es financiado un 90% por la seguridad social. Entonces, estamos llegando en que ya no solo tú me eres útil como Estado para quitarme algunos pesos políticos de arriba, inclusive presupuestarios, sino que ya tú necesitas que yo te financie o te respalde. 600 millones hubo que buscar, porque hay que completar 14 semanas de subsidios a la maternidad y lactancia, cosa que se debe hacer y aplaudimos. El tema es que es con dinero todo, por más que se diga que la salud es un derecho, lo es, pero nadie la da gratis. Nadie la da gratis porque todo tiene un costo. Cuesta. Todo cuesta y cuesta mucho. No quieren ustedes saber, bueno, ustedes lo deben saber. Lo caro que es un servicio médico quirúrgico en los Estados Unidos, que es un sistema de seguridad social pésimo en salud. Pésimo. España le lleva luces en equidad, en justicia social y en eficiencia de los recursos. Ojalá nosotros tener algo parecido a lo que tiene España. Fernando, magnífico. Yo creo que tú debes de venir como con más frecuencia. Si me invitan. Claro que sí. Gracias, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido interesante, muy interesante. Gracias. Y esperamos todos esos anuncios de los trabajos que están ustedes realizando. Sí, vamos a esperar cómo queda la ley, pero sin ley hay mucho que se puede hacer. O sin ley modificada, quiero decir. Mucho se puede hacer todavía. Perfectamente. De nuevo, gracias, Fernando Camaño.